del profesor Meilán Gil. Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, miembro de número de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y patrono del Consejo Universitario Iberoamericano. Ha sido rector de la Universidad de La Coruña, vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, presidente del Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales y un larguísimo etcétera. Pero sí que quiero, José Luis, destacar una cosa, y es que ha sido consejero de Estado. Y digo destacar porque en esta mesa hay ya otro consejero de Estado, y yo, que he sido letrado del Consejo de Estado, he sufrido, pero al mismo tiempo con gran alegría y entusiasmo, las observaciones que en los dictámenes que presentaba en el Pleno me hacía José Luis, porque lo comentábamos antes, ha sido de los consejeros que intervenía en, creo que todos los dictámenes del Pleno que al menos yo he conocido. En todos ha intervenido, y eso se agradece en el Consejo de Estado para los consejeros, al igual que el consejero Manuel Silva, ¿no? Las publicaciones, numerosísimas también, entre otras muchas: El mutualismo laboral, un estudio jurídico, la distinción entre norma y acto administrativo. Citar todas es un error, porque no las citaría todas, con lo cual yo aquí los que tengo, como los dos últimos, son La estructura de los contratos públicos, norma, acto y contrato, del 2008, Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, del 2009. Pero, en fin, es un error, efectivamente, citar todas, porque no las citaría. Con lo cual, ya sin más preámbulos, doy paso al profesor Me Meilán. permites una cosa que me vino a la cabeza dentro de la presentación del profesor Meilán, que no es solo un técnico cara al debate. José Meilán es, y sobre todo, un hombre político. O sea, ha sido diputado de UCD en las primeras legislaturas, también en la constituyente, fundador y presidente de varios partidos, del Partido Independiente, y sobre todo un hombre muy activo durante la época constitucional en lo que fue la definición constitucional actual de las autonomías y del régimen autonómico. José Luis ahí fue una persona no marginal, sino con un cierto protagonismo político, por lo tanto conoce muy bien, no solo cuando va a hablar de los aspectos técnicos, no se le escapa la dimensión política que pueda tener cada una de las cosas que aquí vamos a hablar. Bueno, pues, adelante. Pues nada, con mucho gusto. Es elemental educación, pero además es verdad. Y sentirse muy complacido de estar aquí en esta reunión. Tengo una cierta duda de cómo vender miel al colmenero, ¿verdad? Porque hay una concentración de expertos y de políticos y responsables de la vida pública, y eso, pues, no es que yo sea tímido, pero es para tenerlo en cuenta. En segundo lugar, para completar a modo de presentación, yo ya he sentado la cabeza. Cuando uno es joven, pues se dedica a la vida pública, pero llega un momento en que luego sienta la cabeza. Pues efectivamente, sí, no tengo abuela, pero he publicado algo sobre testimonio de mi actividad, sobre todo en la vida pública, está en relación con el tema de las autonomías, en mi despacho, que entonces se llamaba García Morato, y gracias al alcalde, al viejo profesor, es Santa Engracia, cosa que estoy de acuerdo con él. Pues ahí yo reunía a Roca, el catedrático que sacaba de María Ora, que era todo del partido Soletura, al representante del socialismo. Hicimos en gran medida el título octavo de la Constitución. Nos ocultábamos de los periodistas en los distintos despachos, y efectivamente, pues, algo hemos contribuido en ese sentido. Bueno, entonces, sin más preámbulo, José María Román, que me une una vieja amistad y que es un embarcador nato, pues me ha embarcado en esta grata reunión. Me hablaba de los reguladores, los entes reguladores. Yo creo que, confirmo con Jesús, que hay que clarificar un poco la tecnología. Entonces yo, pues, en relación con entes reguladores, me fijé, en primer lugar, en la regulación económica. Los niños antes, se decía a la gente, a los críos pequeños, venían de París, ahora vienen de Estados Unidos. Es una expresión acuñada en Estados Unidos, exportada, y esto tiene a veces peligros, porque la criatura nace en un ambiente determinado, un sistema jurídico constitucional y con una, digamos, vivencia social distinta, y a veces eso, pues, produce
rechazos cuando se exporta a otros países. Regulación económica, en la cual pues estarían entes reguladores típicos. En España, pues la Comisión de Mercado de Valores, la Comisión de Energía, de Telecomunicaciones, pero también me pareció que era importante, y veo además por la intervención que había de Washington, pues que era interesante hablar también de la regulación financiera, que más que regulación, yo creo que fundamentalmente tiene una visión de supervisión. Por tanto, dentro de la regulación económica está el tema de la supervisión. La crisis financiera no ha sido tanto un fallo de regulación económica, sino un fallo de supervisión. Y concretamente en España, la tradición de regulación, utilizando el término en sentido ambivalente, en materia bancaria, pues ha sido muy grande. Por eso yo creo que ha habido un exceso de regulación, un exceso de intervencionismo, y lo que ha fallado a nivel general ha sido precisamente quizá el tema de la supervisión de la Federal Reserve, en el caso concreto de Estados Unidos. Dicho muy brevemente, en el papel que tienen ustedes, o que tenéis vosotros, pues se habla de dos itinerarios, el itinerario americano y el itinerario europeo, que responden a dos concepciones del mundo distintas. En Estados Unidos prima concretamente la sociedad, desde la Constitución, la sociedad, la actividad es una actividad privada, que llega un momento, el tema de los ferrocarriles, los granos, se descubre que en esa actividad privada pues hay algo de interés general, y salen las public utilities. En Europa la tradición es absolutamente contraria, desde el derecho romano, el Código Teodosiano, hasta la configuración del servicio público, hay un protagonismo claro del Estado. Y entonces se interviene la titularidad del Estado, pero en fin, con eso es con suerte de compromiso, que el servicio público se gestiona por el particular. La regulación económica no nace en Europa para limitar una actividad privada, sino para asegurar el funcionamiento del mercado una vez que se han privatizado unas actividades que antes eran de titular del Estado, aunque fuesen llevadas mediante concesionarios por los particulares. El fenómeno, como es lógico, se amplía después del fracaso de las empresas públicas, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir con esto que hay dos orientaciones distintas y, por tanto, primera conclusión, no se puede utilizar un mismo renglón, un mismo calificativo para distintos sitios. En el caso de América Latina, donde esto tiene una especial importancia, esa exportación o importación, como queréis ver, de los fenómenos americanos, la regulación económica en Estados Unidos va ligada esencialmente al nacimiento de las comisiones o agencias reguladoras. Pues, ¿qué es lo que sucede? Que se privatiza por razones políticas, que no es el caso de entrar aquí, que lo conocéis vosotros igual que yo, pues no se preocupan de más. ¿Y qué ocurre? Claro, que el tránsito de un servicio público en titularidad estatal a una actividad privatizada sin ninguna intervención más, pues ha ocasionado pues fracasos, decepciones e incluso corrupción. ¿Qué es lo que diferencia fundamentalmente lo europeo, donde estamos nosotros, o lo americano? Que en esa tradición de protagonismo del Estado de una de otra manera, pues sobrevive en la idea del servicio universal. Es decir, que no es que se intervenga solo para que funcione el mercado, para que funcione una nota fundamental del mercado, la competencia, sino que el Estado garantiza de alguna manera que se llegue a todos los puntos del país en igualdad de condiciones de calidad, un servicio que se considera esencial. Esta es, digamos, la visión distinta. La intervención en Estados Unidos, en nuestro sector económico, es evitar pues que esa intervención
que la actividad, perdón, que la intervención no sea confiscatoria, porque la primacía es de la actividad privada. En el fondo, en el caso europeo, donde estamos nosotros, pues la intervención del Estado es asegurar que se llegue hasta el final, que se cumpla con la finalidad que se le encarga al mercado cuando el mercado no lo cumple, y vienen pues esas, digamos, compensaciones que pues cuando por exigencias del servicio universal. Dicho esto, y pasando entonces ya a una realidad más concreta, también el concepto de las comisiones o de los agentes de las agencias reguladoras pues depende de la estructura constitucional y de la tradición administrativa. Entonces, en España yo creo que las agencias son entes instrumentales, y así como un momento, en fin, que se ha hablado de una descentralización funcional, pues se habla también pues de una creación de unos organismos independientes que son pues administraciones que figuran parte de la estructura de otra manera, pero forman parte de la estructura tradicional de la administración. Lo que eso supone que ¿cómo podríamos decir? No hay una homogeneidad en la regulación de estas administraciones independientes, o estas entidades reguladoras independientes. Y hay una resistencia a esa independencia. Yo apunto ahí, que lo escribí hace tiempo y lo volví a recoger aquí, lo he vivido también, que de alguna manera la cronología de la aparición de entidades independientes, no ya reguladoras de carácter económico, como es la televisión, por ejemplo, o la agencia de datos, pues tiene que ver algo con el momento constituyente. Yo creo que teníamos entonces la idea de asegurar la alternancia, pero que esa alternancia, digamos, no perjudicase en determinadas actividades, de manera que no hubiese unos bandazos. Y por tanto, que la alternancia legítima y la utilización del poder legítimo que derivaba de la alternancia no influyese en determinadas actividades que deberían tener una continuidad y no estar sometidas a unos cambios. Y por eso, pues la idea primordial de la composición de estas comisiones, la duración, más allá del periodo de la legislatura, por supuesto la no revocación de los nombramientos, por tanto estaría la independencia del poder político. Al mismo tiempo, otra idea también, que es la idea de lo técnico. Suelo contar a veces, y lo digo a los que sean políticos en ejercicio todavía, pues hay un diálogo de Chesterton, no recuerdo ya en qué obra, pero lo he utilizado más de una vez. ¿Cómo pasasteis esto por el Parlamento? Diciendo que era una cuestión técnica. Entonces, pues claro, al lado de esa independencia basada en la falta de confianza o en lo que pudiera llevar consigo una especie de spoil system, como las cesantías o la alternancia política, pues también, digamos, esa cosa mítica del carácter técnico. Y al mismo tiempo, pues claro, a los técnicos se le pide una cierta actitud neutral. Se ha llegado a hablar por un colega del Estado neutral, nunca el Estado es neutral, en fin, cierta neutralidad. Bueno, entonces, al final el tema, creo que medular para la discusión, es hasta qué punto y de qué manera se puede asegurar esa independencia del poder político. Del poder político se entiende el poder político legítimo. Y el asunto es muy distinto en América o en España. En América, pues el problema deriva de la propia estructura constitucional. Se han encontrado una división de poderes muy, muy rígida, muy clara, que las agencias resulta que tienen poderes normativos, tienen, por tanto, legislativos, tienen poderes judiciales, tienen poderes administrativos típicos con sus nombres ingleses que no voy aquí ahora a repetir. Esto aquí es más sencillo de entender
que haya poder normativo. No solamente tiene poder normativo el gobierno a través de los reglamentos, sino también los ministros y otras entidades. Lo característico será que ese poder normativo no viene de una línea jerárquica, sino en una situación sometida a una especie de patronato, de tutela, como se quiera. Entonces, el tema, como digo, nuclear es ver cómo se asegura la independencia, hasta qué punto se puede hablar de independencia, porque hay una escala. Haciendo el examen de los distintos entes reguladores españoles, en lo económico, se ve que no todo el mundo, no todos tienen la misma independencia. Yo he citado por deformación profesional un ejemplo muy claro. Si hay un recurso de alzada contra los actos de un regulador, pues la independencia se ve que es mínima. En fin, también se puede avanzar en el caso si los reglamentos tienen que ser la potestad normativa, las circulares, etcétera, de entes reguladores, desarrollo de una disposición ministerial, pues tampoco la independencia es excesiva. Bueno, y otra parte, quizá el tema más gordo, y por eso el tema del Banco de España puede ser un tema testigo, hasta qué punto se puede, digamos, establecer una cierta diferenciación de las competencias del gobierno al que incumbe la dirección de la política general, incluida por la política económica, y las funciones por las que están justificados estos entes reguladores, que es su carácter técnico, independiente, para que funcione el mercado. Puede haber decisiones del gobierno que incidan en el mercado, basado en su competencia exclusiva en relación a las bases de la planificación económica, de la política económica general. Y digo que el caso del Banco de España es un caso interesante en ese sentido, porque claro, lo que es política monetaria, eso tiene autonomía, que ahora ya no tiene esa autonomía porque tiene que estar de acuerdo con lo que se diga en la Unión Europea, y más en concreto con el Banco Europeo. Por tanto, el gobierno no puede interferir en ese ámbito en el cual tiene una competencia técnica el Banco de España. No sé si por ahí se podía llegar a alguna manifestación, a alguna conclusión en ese sentido. Yo creo que al final lo que digo es que todos los sistemas son pues intercambiables, tienen ventajas, tienen inconvenientes. Siempre me ha gustado poner como ejemplo el caso no americano. El nombramiento de los miembros de la Corte Suprema pues depende del presidente del gobierno, que tiene que pasar, y esto sí es muy importante, como ahora tendrá que pasar Bernanke, ¿verdad? A ver si consigue o no pasar por el filtro del Congreso o del Senado. Pues siempre me gusta decir que magistrados de la Corte Suprema, nombrados por Nixon, pues, votaron el impeachment. Y al final, es mi conclusión, todo dependerá de la cultura democrática que haya. Cuando se habla de independencia, cito, para terminar un ejemplo muy reciente de mi tierra, se acaba de aprobar una ley de cajas de ahorro. Y entonces se ha dicho, bueno, pues hay que despolitizar las cajas, se prohíbe que haya cargos públicos en las cajas, pero al mismo tiempo el Parlamento va a nombrar representantes en las cajas. Naturalmente los partidos políticos no nombrarán a un presidente de la Diputación, a un concejal, pero nombrarán a militantes del partido o gente más o menos. Por tanto, al final, la independencia de alguna manera depende, creo yo, de la cultura democrática. Yo de una manera, en fin, un poco informal y desordenada, he hecho algo que está quizá un poco más ordenado aquí. Insisto en que regulación económica tiene un campo más acotado, y yo creo que no habría que introducir en regulación económica, aunque tiene mucha importancia en la economía, la actividad de la Federal Reserva, en el caso nuestro del Banco de España, cuya función es más de supervisión, aunque las circulares tienen una importancia tremenda. Yo me he asomado a esto, por ejemplo, la importancia que han tenido circulares sobre contabilidad. Entonces también esto es otro tema. Se ha introducido bajo una cosa que ha sido muy elogiada en The Economist, por los observadores extranjeros, son las
previsiones cíclicas, las previsiones estadísticas, precisamente para prever las crisis que hemos estado uniendo. Eso está en una circular sobre contabilidad. Entonces, ¿a qué me lleva? Que una cosa muy importante es cada vez más, es la claridad, la transparencia, la información.